vamos a hacer que la gente pueda confiar en nosotros, ¿no? Hoy en día me doy cuenta, ya después de muchos años de experiencia, de cómo los negocios están basados en confianza, ¿no? Y no solo hacia afuera, hacia los clientes, sino hacia las personas que invitas a ser parte de tu empresa o de tu negocio, ¿no? Como el factor confianza, que ellos puedan confiar en ti, es un elemento indispensable. Siempre lo decimos así, si no vamos a poder hacerlo, pues mejor decimos no y ya. Si eso implica perder un negocio, si eso implica que nos va a ganar un competidor, lo que sea, pues mejor. Pero vale más hacerlo así. ¿Por qué? Porque al final los clientes van a confiar en nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo más relevante, ¿no? Y bueno. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenido, Injodible. Tengo el día de hoy, como siempre, un gran invitado. Una persona que tengo el gusto de conocer, diríamos, de cierta manera, de otras vidas también, de otras etapas de mi vida, de mi carrera. Y es una persona a la que le tengo un gran aprecio, una gran admiración en varios sentidos, como ser humano, principalmente, pero como líder. Es una persona que he visto su crecimiento y que pues ya me andaba por tenerlo como invitado, porque estoy seguro que nos va a dar una perspectiva de los negocios, de la espiritualidad, de la integridad, desde el punto de vista de un líder. Y déjame contarte unos pequeños detalles sobre él. Pues mi invitado es alguien que ha sido apasionado del diseño de experiencias, ya nos contará él de qué se trata el diseño de experiencias, apasionado de la tecnología, ha sido una persona que ha estado involucrada en el crecimiento del Internet desde pues prácticamente los inicios del despegue de todas estas tecnologías que hoy día pues son cosa de todos los días, pero bueno, pues él vivió esa etapa muy joven de cuando esto iba despegando, ¿verdad? El website, los websites, las .coms y todo ese tipo de cosas. Él ha colaborado con grandes empresas y ha guiado grandes proyectos con los equipos que ha dirigido en cuanto a marketing digital, experiencia de usuario o UX, como se le conoce. Es un experto junto con su gente sobre e-commerce y ha desarrollado grandes sistemas, decía yo, para grandes empresas nacionales en México e incluso internacionales. Y esto lo ha llevado a colaborar, a hacer grandes alianzas con empresas muy, muy relevantes en el mundo de la tecnología a nivel mundial, que no es sencillo. No es sencillo que te observen, que te escojan, y con algunos de ellos lleva varios años trabajando. Entonces, algo muy relevante ha hecho mi invitado junto con sus socios y sus colaboradores para estar en el lugar que están. Entonces, pues lo que más creo que nos va a aportar es su visión en gran medida personal, pero de liderazgo. Así es que sin más ni más, quiero presentarte el día de hoy a Jaime de la Fuente Valles, un gran amigo y director de una empresa de diseño y experiencias llamada Gluo. Hola Jaime, buenos días. Hola Víctor, buen día y buen día a todos los Injodibles, a todos los que escuchan el podcast. Es un gusto, la verdad, poder estar aquí, platicar y pues compartir algo de mi historia, mis experiencias y también a platicar contigo, Víctor, que siempre es un gusto y hemos hablado, ¿no? Que es una admiración mutua la que tenemos, pero encantado de estar aquí. Pues encantado, Jaime. En realidad, pues sí, es de por sí es tener una charla de amigos, siempre digo, en Injodible. Y pues cuando se tiene a un amigo de muchos años que se le conoce, que se le aprecia, pues es un placer. Así es que encantado, Jaime, de tenerte aquí. Y en la tradición de este podcast donde la historia del héroe, la historia injodible
del invitado es la protagonista, iniciamos con esta frase icónica de nuestro podcast que es: érase una vez un pequeño Jaime de la Fuente. ¿Cómo continuarías esa frase? Ok, pues un pequeño Jaime de la Fuente que cuando era niño, pues crecí en un entorno de mucha tecnología, un papá apasionado por la tecnología y el uso de la tecnología, un papá que, eh, bueno, esto fue hace muchos años, pero tuve la oportunidad de tener una computadora en casa desde los, que será, 7 años de edad, eh, donde mi papá, al dedicarse también a la tecnología, pues tenía la inquietud de que yo aprendiera, ¿no? O me veía inquieto en ese sentido, entonces, pues sí, desde niño era un niño nerdito, vamos a decirlo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Con libros de Basic, que son una tecnología obviamente ya muy antigua, pero me recuerdo haciendo programas, ¿no? De niño, aprendiendo a darle instrucciones a la computadora y muy inquieto, ¿no? En ese sentido. Entonces, con una gran pasión en ese sentido por la tecnología, los juegos de video, todas las cosas relacionadas, y pues de ahí creciendo de la mano también, pues por un lado con mi padre, por otro lado con una mamá y un papá también muy emprendedores, siempre buscando trabajar, buscando impactar, buscando ayudar. Y bueno, de ahí con esa intención, esa pasión por aprender de cosas, máquinas, aparatos, etcétera, llevándolo pues hasta cuando tuve que elegir mi profesión, mi carrera, yo ya la tenía cantado, ya sabía qué quería hacer desde muy jovencito, así es que eh, pude hacer mi carrera en ingeniería, en sistemas. Cuando estaba durante mi carrera, pues tuve también mucha influencia en temas de emprendimiento, me apasionaba mucho pues el poder utilizar esa pasión que tenía por la tecnología para pues ayudar, colaborar, impactar, sabiendo que pues eh, estoy en un país, ¿no? Donde la tecnología llega por influencia de otros países, de otras naciones, pero pues había mucho por hacer, ¿no? Entonces, todo eso se conecta en esa historia. Eh, Se conecta también pues tuve la oportunidad también y por influencia de mi padre de estar en eventos desde muy joven, ¿no? Recuerdo yo que será unos 17, 18 años, estando en eventos en el Silicon Valley, de grandes fabricantes de tecnología, siendo muy inspirados por todas las cosas que veía ahí, obviamente. Es donde está la meca de la tecnología de información, ¿no? Entonces, sí, conociendo San Francisco, viendo los grandes eventos, grandes compañías, todo eso de alguna manera inspirando pues lo que yo quería hacer y lo que quería desarrollar. Y bueno, la historia sigue en que termino mi carrera por diversas circunstancias. Eh, bueno, mi primer trabajo, perdón, fue en una startup, porque era el año 2000 exactamente. Estaba el boom de las .com, la llegada del Internet. Entonces, a mí me apasionaba trabajar en una startup, en una empresa que tuviera un impacto. Entonces, tuve la oportunidad de participar en una startup eh, justo en ese año, en el año 2000. Conocí grandes líderes, personas muy capacitadas, con muchísima experiencia, que eso me enseñó mucho, pues, cómo funcionaba una startup, ¿no? Cómo funcionaba una compañía de reciente creación, etcétera. Desafortunadamente esa empresa, pues, no funcionó, no, pues, tronó, como decimos, como parte de esa burbuja del año 2000. Era un mundo muy, muy diferente en cuanto a tecnología. Y bueno, de allí salí porque esa empresa dejó de funcionar, eh, y coincidí en una empresa con los que ahora son mis socios. Coincidí en una empresa en donde nos encontramos. Eh, Al estar trabajando en esa otra empresa, de alguna manera vimos cosas que no compartíamos en cuestiones de valores, en cuestiones de cómo se colaboraba dentro de la empresa, cómo se trataba a los clientes, etcétera. Y un día, pues la historia que por ahí he contado varias veces, estando en un campamento, estando una noche en una fogata, al aire libre, etcétera, pues platicando los socios decíamos, oye, es que pues podríamos hacer una empresa que hiciera este tipo de servicios de tecnología
y poderlo hacer en un ambiente donde los empleados, los miembros, los colaboradores se sientan bastante bien. Y eso tendría que tener un efecto positivo en los servicios que se entregan a los clientes, ¿no? Y por otro lado, teniendo relaciones con los clientes que fueran muy, muy abiertas, muy directas, muy honestas, de mucho valor. Y dijimos, pues esa puede ser una empresa que podríamos poner, ¿no? Éramos muy jóvenes. Yo, si mal no recuerdo, de haber tenido 24, 25 años. Eh, y entonces, pues bueno, dejamos la idea por ahí y de pronto las circunstancias se dieron, ¿no? Por ahí llegó una primera oportunidad de un proyecto. Dijimos, bueno, vámonos, vamos a comenzar. Esta es la oportunidad tal vez que estábamos esperando. Y así comenzó la historia de lo que ahora es nuestra compañía, es Gluo. Eh, y bueno, hoy en día ya llevamos 17 años trabajando y pues con todas esas oportunidades y experiencias, aventuras que comentabas, ¿no? Trabajando con las grandes compañías, con grandes fabricantes de software, etcétera. Entonces, Y esa es esa es la historia. una primer Ujú. semblanza, esa es la historia. Esa es a Y grandes para quienes rasgos. te conocemos es una historia de grandes alturas, una historia con muchos pasajes y aprendizajes. Y nos da cuenta de cómo conectas desde tu niñez con el emprendedurismo, por así decirlo, los negocios, con Ujú, la visión de negocios a través de tu padre y de tu madre, y cómo ujú, eventualmente, como dices tú tenías claro qué querías hacer, ¿no? Y este mundo de la tecnología. sí, Me gustaría regresar ahí en un momentito más. Pero claro. hay algo que también creo que debe ser muy importante en tu historia. Así como tienes este ejemplo, tienes esta inspiración a través de tu padre y de tu madre en cuanto a los negocios, en cuanto a la disciplina, en cuanto tienes esta influencia de tener acceso a eventos, como decías tú, en Silicon Valley o en ese tipo de ambientes. Mucho de lo que te define para quienes te conocemos, Jaime, es también tu integridad, tu moral, tu ética. Eh, ¿Cómo se forjó esta a la par de este interés por la tecnología y los negocios? ¿Cómo fue ese entorno, tal vez en la niñez, donde sientes que están las bases de esa solidez ética que tienes y moral, que distingue mucho incluso la manera en la que haces negocios, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. Pues bueno, yo pienso que igual es la influencia de los padres. En este sentido, o nací en un entorno de unos padres que tenían un fundamento, unas creencias religiosas, ¿no? Muy, muy fuertes y que ellos desde un inicio buscaron a mí y a mi familia, a mis hermanas, transmitirnos, ¿no? Esos valores que vienen. En este caso es una fe cristiana, una fe bastante común en México, vamos a decirlo así. Entonces, ellos siempre buscaron transmitirnos esos valores, esos fundamentos, ¿no? Al grado que mi mamá les comentaba, ¿no? Este tema del emprendimiento y junto con mi papá, pues a veces, no sé, nos tocó mudarnos de ciudades, ¿no? Por el trabajo de mi papá y mis papás, con tal de que tuviéramos ese tipo de valores, educación, etcétera, a veces fundaban escuelas, ¿no? En los lugares donde íbamos. Entonces, yo creo que de ahí es donde viene, de ese énfasis y cuidado de los padres, de mis papás en este caso, en que creciéramos con esos valores, con esa ética, con esa perspectiva, ¿no? Y siempre con una intención de impacto. Entonces, creo que ahí es donde yo lo origino, además de haber crecido en una comunidad religiosa también que de alguna manera ha infundido y ha fomentado muchos de esos valores, ¿no? Entonces, Es bueno, creo que es tremendamente eso. importante desde mi punto de vista esto porque eh, siempre lo ha necesitado el mundo y tal vez diría yo hoy más que nunca, ¿verdad? Pero siempre hemos necesitado tener líderes conscientes en todos los espacios, en los negocios, en la educación, vaya, en cualquier área del quehacer humano, pero eso no se crea en el vacío, ¿no? Entonces, De acuerdo. los liderazgos que tenemos, ya sea en la política, ya sea en la economía, pues todo viene de cómo fuimos formados, ¿no? Por eso dicen, Ujú. somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y ahí es donde cuentan mucho esos fundamentos. Eh,
creo que muchas de las personas que podemos considerar como líderes conscientes, y esta frase es relevante, es una frase que nos conecta mucho a ti y a mí porque la hemos conversado y la hemos Sí. vivido y visto en diferentes manifestaciones, esa conciencia que pueden tener los líderes, sin duda tiene una raíz, ¿no? También se va fortaleciendo a partir de las experiencias que ya nos contarás también lo que has vivido, pero el ambiente lo es todo, ¿no? El ambiente manda. Entonces, sin duda, creo que una parte muy relevante, decía yo, de tu persona es esa manera que tienes tú de ver las cosas, esa manera íntegra, ética, pues con todo lo que ya nos dijiste, porque los valores y la ética pues son universales. Y no es coincidencia, es mucho más allá, que aquí hablamos mucho de esto en Injodibles por la variedad de invitados que tenemos, donde la filosofía de vida, las creencias, la religión, realmente son diferentes perspectivas, pero los valores universales pues son únicos, están Ujú, presentes en todos lados, ¿no? Entonces siempre es bien importante ver cómo viene eso. Y en este mismo entorno donde te vas desarrollando, ujú. está clara la influencia de tus padres, me imagino la comunidad también en la que ustedes pertenecían. Eh, ¿Habría alguna otra influencia, por ejemplo? Yo me imagino que, como decías tú, mencionaste algo así como niño geek, ¿no? Nerdy. Sí, exacto. Me imagino que habrás, no sé, tal vez devorado libros, documentales, seguido a personajes que te inspiraron. ¿Cuáles serían esas influencias o incluso tal vez mentores, personas con las que tuviste un seguimiento? Que también influenciaron esta manifestación que vemos en ti, esta persona que es emprendedora, que se preocupa por el impacto y demás. Y además mucha tecnología. ¿Cuáles serían Claro. esas otras influencias, Jaime? Pues de niño, definitivamente publicaciones, que igual mi papá muy apasionado de la tecnología tenía en casa, ¿no? Recuerdo revistas como PC Magazine, que a lo mejor los de los 70s, 80s, recordamos muy bien. Yo Yo me acuerdo. recuerdo, sí, de niño yo recuerdo, las leía, todavía ni sabía leer inglés y estaba ahí tratando de leerlas y entenderlas. Mecánico Popular, publicaciones de ese tipo, eh, toda la evolución de la tecnología. Recuerdo veranos, esto es muy, o sea, siempre que lo cuento me dicen, no, qué nerd eras o qué geek, pero recuerdo veranos que yo estudiaba manuales de lo que es el Office ahora, antes era WordPerfect, cuestiones de ese tipo, sí, y aprendiendo a usarlos, ¿no? Entonces, recuerdo ese tipo de experiencias. Influencias, recuerdo también que mi padre, como estaba relacionado en la industria de tecnología, él fue director de tecnología toda su carrera. Eh, Él también tenía contacto con algunos empresarios o emprendedores, ¿no? Entonces recuerdo historias de personas que yo admiraba, ¿no? Porque tenían sus empresas, porque se dedicaban a la tecnología, etcétera. Entonces, esas son personas que recuerdo muy claramente. Algunos familiares también que son emprendedores. Tengo un tío que se dedica y ha emprendido por mucho tiempo en su carrera también, entonces ahí veo una influencia clara. Y obviamente ya más grande, ya entrando en mi carrera, pues obviamente llegan profesores de la universidad que admiraban, ¿no? Trabajaban en grandes empresas de software. Eh, y lo que tengo muy marcado y recuerdo mucho es esta influencia también los eventos en Silicon Valley, ¿no? Donde había, por ejemplo, hay alguien que se llama James Gosling, que pues, es de los creadores del lenguaje Java, ¿no? Esto es muy técnico también. Y recuerdo que hubo una ocasión que pude verlo en un evento al hablar, entonces yo tenía haber tenido 19 años, entonces era una emoción total, ¿no? Más todo el ambiente del Silicon Valley. Recuerdo haber podido ir a las oficinas de Sun Microsystems cuando yo era también muy joven y entonces ahí empezaba a ver, por ejemplo, recuerdo el campus de Sun Microsystems y que la gente iba vestida en shorts, ¿no? Esto era por allá del año, pues, yo creo, 98, 99. Y entonces yo volteaba y veía en México, y en México, ¿por qué la gente no anda en shorts en las oficinas, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, todas esas influencias creo que se fueron acumulando.
Recuerdo después otros medios o influencias que ha habido, la revista Wired, que seguro la gente que le gusta la tecnología, también recuerdo que él en la universidad iba a la biblioteca, buscaba la revista y me ponía a devorarlas, ¿no? Para leer acerca de eso y algunas otras publicaciones, ¿no? De emprendimiento, negocios, etcétera, que pues fueron de alguna manera influenciando. O sea, ahora que volteo atrás, fueron sentando como las bases para pues mucho de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y Definitivamente. decías James Gosling, ¿no? Y tal vez suena muy Ajá. técnico, pero cuando hablamos de toda esta época y etapa, todo lo que ha pasado en el desarrollo de la nueva era de la tecnología, con todo la revolución del Internet y después decíamos las .coms, todo lo que es Ujú. el e-commerce y demás, realmente es algo muy, muy relevante que marca vidas. ¿Por qué? Porque esto ha transformado la manera en la que vivimos las personas actualmente, ¿no? Sí, Eh, totalmente. en gran parte del mundo, sobre todo en el mundo de los negocios, en el mundo corporativo, en la mayoría de las personas en las economías y sin duda la nuestra, en México, Latinoamérica, en Occidente, ha tenido una influencia enorme toda esta cultura tanto de negocios, dirigida por la tecnología, pero también por la forma de ver la tecnología y el liderazgo que ha surgido de toda esta ola, ¿no? La manera que Ujú. tenemos, por ejemplo, de dirigir las organizaciones está muy influida en gran medida por cómo se empezó a vivir dentro de las organizaciones en lugares como Silicon Valley o en otros lugares, pero asociados a la tecnología, donde se empezó a hablar Ujú. o a mostrar con más énfasis la administración orientada a objetivos, el Ujú. tema de el flex time, ¿no? O Ujú. el trabajo remoto, que la tecnología lo permitía. Entonces, realmente ha sido impactante ver todos los cambios que hay y que a través desde ese ángulo de la tecnología nos ha tocado vivir, y digo nos ha tocado porque pues mucho de esto lo compartimos también, yo lo vivo Ujú. cuando tú lo mencionas, porque mucho me tocó vivirlo a mí también, ¿no? Que me formé Ujú. precisamente en el área de tecnología, pero creo que nos das un recuento muy, muy bueno y ponerlo en contexto. Lo importante que ha sido y cómo esto, cómo el mundo del software, el mundo de la tecnología, Ujú. ha influenciado tanto al mundo de los negocios, ¿no? O sea, no Ujú. quiero exagerar y decir que la tecnología es, por supuesto, hay muchas influencias desde muchos lugares, pero Ujú. sí el mundo de la tecnología, los emprendedores tecnológicos Ujú. y tu historia me lleva a otro punto que quisiera que reconectáramos. Cuando llegas a todo esto con esta formación, con todas estas influencias, decías, llega el punto donde tienes esta conversación en una fogata con tres amigos, ¿no? Y me suena mucho Ujú. estas historias de tipo del mundo de la tecnología, de las startups. No puedo evitar recordar la historia de Apple con Steve Ujú. Jobs, Ujú. de Bill Gates, ¿no? Ujú. Que en sus inicios ambos trabajaron en mancuerna con otras personas. Ujú. Eh, Google, ¿no? Hoy día Google, pues Ujú. que es una de las empresas más grandes e influyentes en el mundo de la tecnología, pues igual fue la unión de voluntades de dos amigos que se conocieron estudiando y pues hasta dónde ha llegado, ¿no? Esa, esa fogata marcó el inicio de algo, marcó una voluntad, o más bien la intención de unir voluntades con quienes se convirtieron y siguen siendo hoy día, varios años después, siguen siendo tus socios. ¿Qué siguió de ahí, Jaime, después de esa fogata? ¿Cómo se dio la historia que no fue de todo miel sobre hojuelas, verdad? Sí, no, para nada. Pues es toda una historia, pero bueno, después de esa fogata, como comentaba por ahí, se llegó el primer proyecto. eh, pues lo tomamos con mucha emoción, porque pues, era obviamente nuestro primer proyecto. Pasamos toda esta etapa que también se parece a esas historias, ¿no? De emprendimientos donde, oye, pues necesitamos una oficina, bueno, ¿dónde comenzamos, no? No había WeWork, no había oficinas compartidas, por lo menos que yo conociera. Entonces, pues empezamos en un lugar que llamábamos el inframundo, porque era un departamento
de solteros, haz de cuenta, entonces no eran las condiciones más idóneas para tener una compañía o iniciar una compañía. Pero pues empezamos con la típica historia, ¿no? Mesas de plástico, sillas muy sencillas, ahorros para 3 meses en la cuenta de banco y pues un primer proyecto, ¿no? Que era nuestro reto poder llevar a cabo. Después de hicimos ese proyecto, fue un proyecto que afortunadamente fue muy exitoso eh, y dio el resultado que se esperaba. Después de ese primer proyecto, pues fue momento de decir, bueno, y ahora ya empezamos, ¿qué sigue, no? ¿Qué vamos a hacer? Y fue el momento en donde comenzamos a buscar contactos, personas que ya nos conocían, que podían confiar en nosotros. Y ahí comenzó esa historia, ¿no? De ahora, pues ya estábamos en el barco. Por ahí escuché una vez que Reid Hoffman, el de LinkedIn, decía que los emprendedores es como aventarte al acantilado y en el camino ver qué haces para, para no pegarte en el suelo. Y así me hace mucho sentido esa frase porque ya que estábamos volando, ya que estábamos aventados, pues ahora teníamos que ver a quién le íbamos a vender, quién se iba a dedicar a vender, cómo nos íbamos a organizar, una serie de cosas. Por más que en la carrera yo había recibido las clases de cómo hacer un plan de negocios, cómo comenzar, etcétera. Pues habíamos hecho algunas ideas, pero la verdad es que conforme empiezas a poner los pies en la tierra y a trabajar, pues muchos de esos planes que puedes haber hecho se desbaratan, ¿no? Entonces, pues ahí comenzamos la aventura. Eh, al inicio de nuestra compañía, pues buscamos algunos fabricantes de software que nos conocían, entonces una etapa al inicio comenzaron a subcontratarnos para realizar trabajos a nombre de ellos, entonces esa fue una etapa que tuvimos, dábamos consultoría, capacitación, cuestiones de tipo, recurrimos a algunos contactos que ya teníamos, ahí fue donde nos encontramos en el camino, entonces hubo personas, y siempre te lo voy a agradecer, que confiaron en nosotros, aunque éramos 6 personas, ¿no? Comenzando pues esta aventura. Recuerdo conversaciones muy claras donde nos decían, bueno, ¿y qué nos ofrecen, no? ¿Cuántos son? Y nosotros decíamos, bueno, somos 6 personas, nada más, ¿no? Y sabíamos que estábamos pues en un entorno donde competíamos, vamos a decirlo, con empresas muy grandes, muy consolidadas, de mucha gente, pero bueno, siempre el enfoque era, decíamos, bueno, vamos a decir las cosas tal cuales son, ¿no? Lo que somos, no vamos a ni hacer bluffing, ni decir de más, ni decir mentiras, ¿no? Eso era algo que teníamos como fundamento. Y bueno, lo padre y lo que siempre vamos a valorar es que hubo personas que nos dijeron, bueno, vamos a probar con un proyecto pequeño, vamos a probar con algo donde demuestren. Y así fue como pues comenzamos, ¿no? Esta etapa, el cómo siguió la historia. La historia ha seguido, pues, híjole, muchos, ya son 17 años, ya son muchos subidas, bajadas, experiencias, aprendizajes, transformaciones. Pero mira, Eh, Jaime, si me das sí, oportunidad, ahí hacemos un sí. paréntesis, porque esto que acabas de decir también pienso que es muy poderoso y que desde un punto de vista de la óptica injodible, ¿no? Ujú, Si algo se requiere, ya tú nos darás tu opinión, en el mundo ujú, del emprendimiento, en el mundo de proponer algo en el mercado, ya ujú, sea que vas tú solo, como solopreneur que se le llama, o ya sea que alineas a más personas y te lanzas, que fue lo que ustedes vivieron. Eh, ujú. pues hablabas del inframundo, ¿no? Que nuevamente, pues Sí. ahí vemos esas historias de éxito, ¿no? Empezando en el garage, que sin duda creo que los Ujú, tres que mencioné hay una historia así, ¿no? Tanto Steve Jobs y Wozniak, ujú. su gran socio al inicio, pues empezaron en un garage, ¿no? Sí. Y también es muy interesante ver cómo se combinan habilidades, ¿no? Un Steve Jobs Ujú, más visionario, más de la idea, y un Wozniak totalmente un genio técnico, ¿no? Pero empezaron sí. en un garage, ¿no? Y ustedes decían, empezaban en Ujú, el inframundo. Y algo también muy importante es que lo que creo que de lo que nos acabas de decir vale muchísimo la pena destacarlo y ujú, que tiene otra vez todo que ver con lo que decía yo, ética y valores, es ujú, que algo que le reconocen y le siguen reconociendo a Glue
es precisamente esa solidez, ese alto nivel de confianza que inspiran en sus clientes por la autenticidad, la veracidad. Yo personalmente cuando tuve la ocasión de trabajar, decía yo en mi vida anterior, cuando trabajaba para corporativos, Ujú, ese fue un distintivo y que a la vuelta de los años lo usé varias veces como ejemplo, ¿no? A veces diciendo el nombre, a veces no, porque el punto era esto. Yo decía, eh, ponía yo el ejemplo de una pequeña compañía en aquel momento con la que tuve el gusto de trabajar, pero que sus líderes, las personas con las que trabajábamos, si algo teníamos claro era que si lo que queríamos se podía y nos decían que sí, era porque sí se podía y lo entregaban. Y más de una vez nos dijeron, no puedo, es demasiado grande o no es mi especialidad. Y eso es algo que vale oro para quienes nos estén escuchando y estén en ese punto de ya sea querer empezar algo nuevo, querer emprender o que ya estés en el emprendimiento. Es si necesitas un gran producto o grandes habilidades que puedan servirle a alguien, que satisfagan una necesidad, pero sobre ujú, todo necesitas la capacidad de entregar ujú. y la palabra lo es todo. Y entonces, en el mundo de la tecnología y de la consultoría en tecnología, pues hay, como en todas las industrias, hay de todo. Y entonces, sí se distingue mucho aquella empresa que te inspira confianza y que la demuestra, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto que ustedes demostraron a lo largo del año y que yo conociendo su historia desde entonces y que me sé los siguientes pasajes de la historia, sé que siempre ha estado ahí. ¿Tú cómo lo observas o tratando de darle ese insight a la audiencia, ese consejo? ¿Cómo has visto ese ingrediente, tal vez que viene obviamente tuyo, de tus socios, Joel, Oscar, y que por eso también han Ujú. atraído a la gente que han atraído en el camino? El tema, otra vez, integridad. El tema promete poco, entrega mucho, pero cumple tus promesas. ¿Cómo ha sido Claro. en la parte de la fórmula secreta de los negocios en los que tú has estado encabezando? Sí, pues hoy en día la verdad es que me doy cuenta cómo ha sido relevante. O sea, cuando estás iniciando, eh, es difícil, ¿no? Hay tantas vertientes, tantas filosofías, tantas maneras de pensar. Es muy curioso cómo entre los socios que formamos la compañía ya ese era un valor en común. Eh, el buscar tener integridad, hablar con la verdad, etcétera. Y el verlo eso como un factor para que los clientes quisieran trabajar con nosotros, ¿no? Eh, Dicen que muchas veces aprendes, cuando tienes una mala experiencia, aprendes mucho, ¿no? Porque aprendes lo que no se debe hacer. Y el entorno donde estábamos anteriormente, veíamos precisamente cómo muchas veces en la consultoría en tecnología se abusaba, ¿no? Es fácil chorear al cliente, como se dice, popularmente o marearlo, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta cómo pues, los clientes, vamos a decir, caían, ¿no? Y hacían caso de esas cosas que a veces una persona sugería. Y acá tomamos el camino opuesto, dijimos, vamos a hacerlo al revés, vamos a hacer que la gente pueda confiar en nosotros, ¿no? Hoy en día me doy cuenta, ya después de muchos años de experiencia, de cómo los negocios están basados en confianza, ¿no? Y no solo hacia afuera, hacia los clientes, sino hacia las personas que invitas a ser parte de tu empresa o de tu negocio, ¿no? Como el factor confianza, que ellos puedan confiar en ti, es un elemento indispensable. Por ahí he escuchado contigo el factor confianza, ¿no? Y todo lo que se podría hablar al respecto, pero definitivamente hoy en día, la verdad es que en aquel momento yo no valoraba tanto o no tenía claro qué tanto valor tenía este elemento de la confianza, de la integridad, de hablar las cosas claras. Hoy viendo atrás veo como es un elemento que ha sido fundamental para estos 17 años que hemos trabajado en nuestra compañía, para la unidad a nivel de los socios, de las direcciones que tomamos, de los momentos difíciles. O sea, la confianza ha sido fundamental hacia los miembros o colaboradores que tenemos en la compañía y hacia nuestros clientes, ¿no? Como decías, eh, siempre lo decimos así, si no vamos a poder hacerlo, pues mejor decimos no y ya. Si eso implica perder un negocio, si eso implica que nos va a ganar un competidor, lo que sea, pues mejor. Pero vale más hacerlo así. ¿Por qué? Porque al final los clientes van a confiar en nosotros, ¿no? Y creo que eso es
Eso es lo más relevante, ¿no? Y bueno, la verdad es que puedo contar orgullosamente que tenemos clientes con que hemos trabajado más de 15 años, tenemos clientes con que tenemos ya muchos nos dicen son parte del activo de la compañía, ¿no? Son un socio estratégico y nos sentimos orgullosos, ¿no? Entonces, bueno, podría hablar mucho más de eso, pero sí, el elemento de la confianza, de la integridad, de hablar las cosas, definitivamente paga, ¿no? Y yo creo que para cualquier emprendedor, cualquier negocio que esté buscando relaciones de largo plazo con sus colaboradores, entre sus socios, con sus clientes, definitivamente vale la pena, ¿no? Esa Eso es mi es perspectiva. clave y Ujú, fundamental, lo que dices, relaciones de largo plazo. Eso es ujú, algo en lo que a veces es difícil enfocarse cuando estás empezando un negocio porque urge generar un ujú, ingreso, urge demostrar que se puede. eh, Hay muchas cosas que urgen, ¿verdad? Y entonces, algo que orienta mucho a los emprendedores que logran hacer la transición exitosa a empresarios, a tener ujú. una empresa y más negocios, sin duda es que van tejiendo cada relación y pensar que cada relación es a largo plazo. Otra cosa, otra enseñanza fundamental que nos acabas de dar es el tema de la confianza entre las personas. Por eso se dice que no hay tal cosa como que una empresa le vende a otra empresa. No, eso no es correcto, De porque no existe acuerdo, así. En realidad, coincido. las Sí. personas le compran a personas Ujú, que les parecen confiables y que además les ujú. agradan y que además les De son acuerdo. agradables, ¿no? Eso es Ujú, también una regla de oro en los negocios para los emprendedores. Y cuando le agregamos el de largo plazo, siempre hay que tener cuidado que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia y un impacto, lo de bueno y lo no acuerdo. tan bueno. Si haces algo bueno por tu cliente lo va a recordar, ¿no? Y Ujú, decíamos, bueno, tú y yo cuando nos conocimos, yo trabajaba en Posadas, estaba en un puesto directivo de tecnología e hicimos varios proyectos, pero ujú. recuerdo no solo que eran confiables, sino que obviamente también había un valor agregado, también nos ayudaron a sacar varios proyectos bastante atorados y siempre había esa confiabilidad y eso tejió una relación a largo plazo y nos tiene a ti y a mí hoy día, pues definitivamente con una relación de amistad, como decíamos, de admiración, de aprecio, muchos años después, gracias a esas relaciones. No es fácil en ese mundo porque ya tú me dirás también, pudiera ser relativamente sencillo establecer valores y decir, yo me voy a guiar sobre esos valores y yo me voy a portar bien. Pero en un Ujú, mundo como el corporativo, como en la mayoría de los negocios, hay de todo. ujú, Y seguramente los valores se han puesto a prueba en ti y en tu negocio, en tus socios y en tus colaboradores. ¿Qué pasa cuando te invitan o te piden hacer cosas buenas que parecen malas o malas que parecen buenas, ¿no? Que muchas veces se da ujú, en el mundo de los grandes proyectos, que por eso también hay muchas empresas que por eso prefieren no meterse en ciertos sectores, por ejemplo, venderle a ujú. gobierno y demás, lugares donde se suelen dar malas prácticas donde tú Claro, puedes decir que tú te guías, tú te comportas bien, ujú, pero creo que ese también ha sido un distintivo de ustedes, porque es fácil decir yo soy bien portado, pero cuando te invitan a portarte mal, ahí es donde de veras se ponen a prueba los valores. Obviamente sin decir nombres, pero ¿cómo han claro. vivido también ustedes cuando se ponen a prueba los valores en momentos en donde pues hay mucho de por medio, ¿no? Grandes proyectos, grandes cantidades de dinero, y entonces empiezan así las exigencias extrañas, ¿no? Claro, claro. Pues al inicio de la compañía igualmente tuvimos eh, una etapa en donde había una oportunidad de proyecto, ¿no? Y de eso dependía la continuación de un proyecto con un cliente en particular. Y pues sí, surgió una situación de esta, ¿no? De, oye, pues para que el proyecto continúe tenemos que hacer algo que no está escrito, ¿no? Y que va a quedar off the record, etcétera, ¿no? La platicamos mucho los socios, la enfrentamos y decidimos no participar en eso. Eso significó pues que la continuación del proyecto se truncó, o sea, prácticamente dijimos, pero de ahí comenzó la base para utilizar eso como un criterio para con qué empresas queríamos trabajar, ¿no? Y cuando ya una empresa, un proyecto huele a ese tipo de problemas, situaciones, circunstancias, la verdad es que es un punto en donde comenzamos a marcar una línea, ¿no? ¿Sabes qué? Esto
eso no va a ser una relación de negocios de confianza finalmente, una relación de negocio sólida, una relación a largo plazo. Y bueno, creo que hicimos bien. Obviamente, eh, alguien podría argumentar, ¿no? En la cuenta de banco, el estado de cuenta de la empresa, pues se disminuyó, ¿no? Pero al final, esta integridad, este sentido de hicimos lo correcto y al final ves cómo siguen esas historias de manera independiente y cómo sigue tu historia, pues dices, creo que valió la pena tomar esa decisión, ¿no? Eh, Vamos, en el camino hemos tenido muchas situaciones de estas. Hubo hasta hace unos 5 o 6 años una situación donde igualmente nosotros vimos un proyecto, dijimos, esto huele raro, aquí hay algo que no nos suena correcto, marcamos nuestra línea, limitamos, porque pues al final eran solo suposiciones. Y bueno, desafortunadamente se cumplieron. Había ahí en todo el entorno de negocio que había algunas cosas que no estaban bien fundamentadas, etcétera. El proyecto se derrumbó. ¿En qué quedamos? En un proyecto donde el cliente o la persona que nos contrataba, la empresa que nos contrataba, quedó debiéndonos dinero, un proyecto emproblemado. Y una vez más dijimos, ¿sabes qué? Donde algo huela a esto, hay que salir de ahí. No es lo que queremos. Y y sí, al final creo que ayuda a mantener un mejor entorno, una mejor solidez como compañía, ¿no? Ajá. Sin duda, es nuevamente muy importante para lo que querramos empezar, decía yo, para quienes están pensando en crear un negocio, para quienes están pensando en hacer el siguiente o en crecer el que tienes. Este tema es bien, bien importante, es parte de la cultura de los negocios y por eso es que aprovecho que tengo frente a mí a un líder que no solo hay una relación de muchos años, sino que me consta y el mercado está ahí y lo que dicen sus clientes de él, porque hay que saberse conducir. Cuando empezamos a permitir pequeñas desviaciones de los que son los valores, porque el tema es la teoría de escribir un propósito muy atractivo, muy ambicioso y valores muy inspiradores, es relativamente fácil, decía yo. La prueba de fuego viene cuando esos valores tienen que ser vividos y sostenidos, cuando esos valores que son como límites hay que sostenerlos. Y decía yo, la cultura de los negocios hay de todo. Por supuesto, hay muchas compañías muy serias, con grandes políticas, hay gente con mucha ética, pero hay de todo también. Y si hablamos de conciencia en el liderazgo, pues está, por ejemplo, en el comprar y vender. El tema de la corrupción lo sabemos en todos lados, no solo en México y Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, es una realidad. Pero la corrupción empieza cuando la permitimos, cuando empezamos a permitir esas pequeñas desviaciones que a veces es donde no nos damos cuenta. Es un pedacito muy pequeño que cedemos, que se vuelve una bola de nieve. Por eso, aquí tengo a alguien que es ejemplo de eso, siempre me inspira, todo está en lo que tú modeles y en lo que tú toleres como líder. Es algo que yo siempre repito con la gente y bueno, he tenido el gusto de trabajar con el equipo de Jaime y lo hemos platicado y tiene mucho que ver con esto, porque si yo empiezo a modelar una actitud, una forma de hacer negocios que no es ética, mi gente también lo va a hacer. Mi cliente también va a estar abierto a hacerlo. Y si yo tolero también esas desviaciones, tanto de mi gente o del cliente, se vuelve una bola de nieve. Por el otro lado, también pues, entender que en las organizaciones hay unas que están haciendo y han venido haciendo hace muchos años un trabajo muy pulcro. Y hay organizaciones donde a lo mejor la organización tiene bien establecidas sus políticas y valores, pero a veces es el factor humano, el factor elemento. Es muy común cuidarse, ¿no? En las áreas de compras muchas veces es donde se pueden dar estos malos entendidos, por llamarlo de alguna manera, por decirlo menos, pero es donde si nosotros permitimos tantito, ya se marca la relación hacia futuro de que empecemos a entrar en transacciones no claras, en cosas de ese tipo, ¿no? Y que a la larga, decíamos, y pasa muchas veces, pues si estamos en un entorno de no confianza, pues con qué confianza me van a pagar a mí el día de mañana, que ya, como decías tú, ya les pasó a ustedes también, ¿no? Cuando algo no anda bien en la empresa, pues pasa incluso con el tema de proveedores, ¿no? Que es una conversación bien interesante cuando hablamos en el mundo de los negocios, que todo el mundo habla de la conciencia y de tener buenas culturas y de tratar excelentemente al cliente, y hay muchas empresas que lo hacen muy bien, pero se descuidan en el tema proveedor. Las relaciones con los proveedores también muchas veces son de abuso.
son de Ok. abuso en el tema de las condiciones de pago, en el tema de los términos que se le ponen a los proveedores. Entonces, por eso necesitamos líderes con ética y valores. Por eso necesitamos más gente como Jaime, más empresas como Glue y las empresas que ha tenido Jaime y gente así, que de verdad en los hechos, no nada más de dientes para afuera, se preocupen por generar entornos saludables dentro de sus empresas, pero también fuera, con los clientes, con los proveedores, con la competencia y demás. Y creo que en eso, Jaime, han hecho un gran trabajo y es parte importante el mensaje que tenía yo muchas ganas de que compartieras en este foro. Con gusto. Digo, y la verdad, no, tampoco te puedo decir que, o sea, es un reto, y también no quisiera plantear que somos la empresa perfecta, ¿no? Y la persona perfecta, o sea, hemos tenido momentos difíciles, hay veces que de pronto, pues caes en la situación, pero te echas para atrás, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es, siempre ha pagado el hacer las cosas bien, ¿no? El buscar el mejor salir de ahí. ¿Por qué? Porque si no, la verdad, ves las consecuencias y eso, se genera un entorno de confianza, de desconfianza, perdón, se genera negocios que no son sólidos, relaciones que no son sólidas y que no te llevan a largo plazo, ¿no? Entonces, definitivamente sí, eso es a lo que le hemos apostado y ha funcionado, ¿no? Ujú. Y en ese seguimiento, esa historia, como decías tú, donde evidentemente Ajá. es parte también de ser conscientes, ¿no? De saber tu brillo, pero también conocer tu sombra y hacer algo al respecto. En Sí. los varios años, decías tú, 17 años que llevan trabajando juntos, Ujú, tus socios, en ese viaje del Ebre donde hay picos y hay valles, ujú, ustedes tuvieron grandes aprendizajes. Hubo este sí. momento que suele pasar mucho también en los emprendimientos, en el crecimiento de las empresas, donde empieza a haber determinado éxito, empieza a haber determinado crecimiento, y es donde también se ponen a prueba muchas cosas, ¿no? Sabernos Sí. administrar, saber pensar a largo plazo, balancear cosas y demás. Ustedes tienen una experiencia muy interesante que de hecho juntos hemos compartido en algunos foros y que ha sido Ujú. muy inspirador para muchas personas. Pues ustedes vivieron también en carne propia. No todo fue miel sobre hojuelas. No fueron estos Sí, chicos ¿no? donde nada más se reunieron en la fogata y así estilo los de Google o Magia. estilo Steve Jobs Ujú. y ya todo fue éxito, ¿no? ¿Cómo fue para Claro. ustedes ese aprendizaje? ¿Qué sientes que los llevó a llegar a un punto donde tal vez ya tú dinos qué fue exceso de confianza, lo que sea, inexperiencia, lo que sea, pero y llegar a un punto donde por poco y pierden la empresa? Sí, pues como les mencionaba, comenzamos muy jóvenes, por una parte, eh, y de alguna manera, pues arrancamos cuando estás iniciando, pues tienes mucha emoción, ¿no? Y mucho celo por el emprendimiento y la sensación del sueño, ¿no? De tener una empresa que, pues prospere en muchos sentidos, ¿no? La gente que colabora, el, el, a nivel económico, toda una serie de factores, ¿no? Pero pues conforme va avanzando y ya que vas de caída, como decía, o te aventaste de la barranca, pues vas viendo, ¿no? Que tienes que resolver muchos temas, muchos temas. Entonces, pues desde cómo nos organizamos, desde cómo son las compensaciones, muchos temas que hoy en día veo como ya hay muchos recursos para los emprendedores y la verdad creo que es excelente. Pero pues sí, hace 17 años no era tan fácil el acceso, ¿no? A todos estos podcasts que hay ahora, toda esta información. Entonces, bueno, muchas cosas las tuvimos que ir aprendiendo, ¿no? Así a golpes, vamos a decirlo. Y en el camino, pues de eso, pasamos por varias etapas, ¿no? De cómo organizarnos, quién se encarga de esta responsabilidad, quién se encarga de esta otra responsabilidad. Empezamos a encontrarnos con cosas que ahora veo tan claras, por ejemplo, como, oye, ¿cuáles son los valores bajo los cuales nos vamos a regir? ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y entonces tienes que enfrentar el cómo nos vamos a organizar, a qué tipo de gente vamos a contratar, qué tipo de decisiones vamos a tomar, qué políticas vamos a tomar, etcétera. Entonces, bueno, todo eso fue pasando. Pasamos por muchas etapas ahí como socios y los líderes de la compañía. Eh, en los primeros que serán 12 años de la compañía tuvimos también varias subidas, bajadas,
pero sí, hace 5 años pues fue la etapa más dura, ¿no? Donde precisamente eh, teníamos una manera en que estábamos estructurados, en la parte financiera, pues ya estábamos con varias fluctuaciones del flujo de efectivo de la compañía, etcétera, y pues se dio precisamente un proyecto, ¿no? Que un cliente no nos pagó, ¿no? Entonces, eso fue la gota que derramó la copa y nos llevó a un punto en donde la compañía pues prácticamente estaba en jaque mate, ¿no? Teníamos deudas con los bancos, teníamos por otro lado una nómina que pagar, una cuenta de banco que tenía prácticamente cero y entonces pues teníamos que plantear qué hacer para seguir, ¿no? Y hubo de todo ahí. Primero recurrimos a préstamos familiares, obviamente pues, con muchísimo cuidado, por una parte, pero pues no eran suficientes. Entre el qué hacemos, de pronto dijimos, ¿sabes qué? Hay que vender la compañía. Recuerdo que había un competidor que en uno de nuestros clientes pues estaba muy de cerca y yo conocía al dueño, etcétera. Le llamé, le dije, oye, ¿sabes qué? Te vendemos la compañía. La vendíamos en $80,000, recuerdo. Y recuerdo muy bien la historia que él me dijo, no, a ver, tranquilo, confía en Dios, esto se va a arreglar. Qué bueno que me dijo eso. Y entonces, pero pues no aceptó ir por ahí. Y al final no podíamos hacer nada, teníamos deudas, no podíamos, teníamos obligaciones comerciales, o sea, teníamos contratos con los clientes en curso, obviamente también con nuestros colaboradores. Entonces, pues ahí tuvimos que hablar muy, muy abiertamente. Ahí, aquí sale Conscious Business. En ese periodo tan duro, gracias a Dios y afortunadamente me encontré con este libro de Conscious Business de perdón, Kaufman, eh, Fred Fred Kaufman. Kaufman. Exactamente, no me acuerdo cómo fue, una recomendación de Amazon, no recuerdo cómo fue, pero lo empecé a leer, lo devoré porque dio muchas bases, todo lo que decía ahí, ¿no? De cómo teníamos que hablar los socios, teníamos que expresar lo que sentíamos, a veces con esta intención de evitar un conflicto mayor, etcétera, pues no estábamos encontrando maneras de expresarnos, ¿no? Entonces, por ahí salieron varias herramientas, lo veo así, que nos ayudaron a salir del nudo en el que estábamos, a replantearnos el cómo queríamos trabajar y seguir adelante. Y entonces, pues tuvimos que actuar, tuvimos que hacer una reestructuración de la compañía, salieron personas de la compañía, fue un momento duro, dejamos de pagar sueldo y nómina como un mes y medio y fue la cosa más terrible. Eh, es muy, muy, muy duro eso. Eh, y a partir de ahí, pues comenzó una nueva etapa, donde ya después de muchos años de aprendizaje, con bases mucho más sólidas, con experiencias, pues comenzamos una nueva etapa de arranque, ¿no? Que cambiamos el nombre de la compañía, y una serie de acciones que nos... Una nueva Ajá, etapa, Jaime, generalmente, y por como lo ibas describiendo, viene después de sí, tocar fondo. ¿Cuál sí. dirías tú que fue ahí el tocar fondo? ¿Qué fue así donde sientes que fue el momento crucial, vida o muerte, para este negocio? Sí, yo pues pienso que fue ese, cuando estábamos pues los socios ya con nuestros ahorros personales invertidos en la compañía, con deudas con los bancos, deudas familiares o deudas con conocidos, pues deudas con colaboradores. Entonces prácticamente lo único en lo que nos podíamos sostener de alguna manera era a nuestra reputación con los clientes, a los contratos con los clientes que teníamos en curso. Recuerdo incluso que fuimos abiertos con los clientes de que estábamos en problemas, o sea, no lo tapamos, la verdad, o sea, lo hicimos saber y la verdad es que ahí a eso fue lo que nos aferramos, ¿no? Y pues el que teníamos que enfrentar la situación, teníamos que salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el punto de donde tocamos fondo, ¿no? El punto, Así lo vería yo. el punto de quiebre. O sea, sí, Quiebre. sí te Ujú. pasó o les pasó como socios por la cabeza el tema de la desbandada, de ahí muere. Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero no, en cierto sentido, pues no había salida, ¿no? Uno, cada vez que llegara alguien y rescatara la compañía, la comprara, inyectara mucho dinero,
pero aún así eso es un proceso, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Que fíjate, quiero Entonces, nuevamente, aquí seguimos viendo lo mismo, decías, no lo tapamos con los clientes, fuimos incluso claros de que estaba habiendo problemas, eh, ujú, y sabían que tenían su reputación, que una reputación, ¿cómo se hace? Otra vez, ujú, valores, entregar y ujú, demás, al grado que quiero rescatar algo que dijiste que me parece que no es cosa menor, al grado que hubo uno en este bache tan grande, en este viaje injodible, en ujú, este bache tan grande, hubo un momento donde incluso estuvieron dispuestos a malbaratarle la compañía y ujú. ofrecérsela a un competidor. Pero a mí lo que me dice mucho de esto es, otra vez, ¿qué habrá visto ese competidor? ¿Cuál será la situación? Que él mismo tal vez, tal vez lo consideró buena oportunidad de negocio, tal vez no. Pero es aquí donde Ujú. otra vez quiero pensar, por lo que me dices y lo que he escuchado esta historia, pues también seguramente hay mucha conciencia en esa persona. Sí. No solo te dijo, no, tranquilo, ten calma, Ujú. sino además pues te dice, ten fe en Dios, ¿no? Sí. O en aquello en Sí. lo que tú creas. Y Sí. es otro rasgo de los líderes conscientes. No solo se trata de aprovechar las oportunidades al máximo, se trata de hacer también lo correcto, correctamente. Ujú. Y pues alguien con cierto nivel de conciencia, pues puede aprovechar una oportunidad. Tú decías $80,000, puede Ujú. sonar a mucho dinero, pero seguramente ese nivel de transacción y demás, o sea, le estabas regalando la compañía con Sí. contratos, con una marca que ustedes habían construido al paso de los años. Ujú. Y otra cosa que quiero destacar que también mencionaste es, por un lado, se atraviesan personas clave, ¿no? Esto pudo Ujú. ser un punto crucial, el de si te aceptó o no te aceptó la oferta, el consejo que te dio, creo que fue Ujú. Sí. crucial, y después la intuición de los líderes, ¿no? De todas las, no, líderes en cualquier sentido de la vida, ¿no? La intuición del ser humano de estar Ujú. abierto a escuchar los mensajes. Y cuando mencionas el tema de no sé cómo, pero se Ujú. atraviesa en tu atención un libro Ujú. llamado Negocios Conscientes, Conscious Business, Ujú. escrito por Fred Kaufman, que es pues Ujú. todo un filósofo de los negocios, ¿no? No por nada Ujú. LinkedIn, Google lo han contratado como su filósofo interno de negocios, Claro. como coach para sus Ujú. líderes. Y entonces, pues aparece ese mensaje aparentemente pues, así de la nada, y eso te inyecta de ideas que finalmente te llevan a ti y a tus socios a no soltar, Sí. a continuar. Y eso me imagino nuevamente se refrenda ese pacto de voluntades que ustedes tenían Ujú. y de ahí llévanos. ¿Qué ocurre? O sea, dicen, va, Vamos adelante. le Sí. vamos a entrar y es algo con bríos renovados. ¿Cómo viene esa parte apasionante de esa salida del bache, esa escalada, remontada, dirían en España, que tuvieron? Sí, pues después de esa situación y ante, pues en cierto sentido, vernos sin salida, o sea, entre comillas, nos obligó a hablar a los socios y ahí retomó algo de los negocios conscientes, ¿no? Nos obligó a buscar una comunicación efectiva, a hablar con humildad, ajá, con pies en el piso, ¿no? De las situaciones que no, que estaban afectándonos, porque finalmente esto siempre lo comento, o sea, si llegamos a esa situación en la compañía, fue por las diferencias y los temas que había entre los directivos, ¿no? Recuerdo muy bien un momento que decíamos, si nosotros seguimos, pues, peleándonos, si nosotros seguimos sin la madurez para salir adelante de esto, vamos a hundir a la compañía y vamos a hundir a las familias, a las personas que van con esto, ¿no? Entonces, esa conversación honesta, abierta, creo que nos dio las bases para comenzar a reconstruir, ¿no? Y a buscar cómo seguir, eh, cómo restaurar, pues, situaciones que habían ocurrido ahí que no estaban bien. Y finalmente, eh, pues bueno, algo que hicimos fue reorganizarnos, establecer una manera en que nos íbamos a organizar y que las cosas podían ir hacia adelante. Delegamos responsabilidades, establecimos de nuevo responsabilidades, ya con más experiencias por todos los pues, errores que habíamos cometido, que se convierten en experiencias y aprendizajes y que hoy los valoramos mucho, obviamente.
Por otro lado, hubo una sesión que recuerdo muy bien donde hablamos de a ver qué es lo que cada quien busca, ¿no? ¿Qué estamos buscando realizar con esta empresa, ¿no? También hablamos de valores, cosas que teníamos en común, eh, que eran comunes, ¿no? Que entonces tuvimos que hablar con los colaboradores de Gluo. Fue duro. Yo recuerdo yo haber tenido reunión con cada uno y casi casi decirle, oye, sabemos que te debemos dinero, sabemos que estás confiando en el proyecto, te agradecemos. Los intereses que te estemos generando, ¿no? Tú dinos abiertamente, ¿no? Y vamos a buscar cubrirlo, ¿no? La verdad hubo una solidaridad increíble, y eso habla pues de creían en el proyecto, ¿no? Y lo mismo, pues no ocultábamos nada, ¿no? Recuerdo haber comenzamos a mostrar no estados financieros, pero sí indicadores claves de desempeño de la compañía, cómo estaban las ventas, cómo estaba la facturación, cómo estaba el flujo, lo presentábamos así abiertamente para que las personas lo pudieran ver y vieran que no estábamos ni haciendo trucos ni haciendo nada como para afectarlo, ¿no? Eh, y fuimos muy transparentes en esa situación. A partir de allí, algo que decidimos fue también enfocarnos en nuestros clientes más importantes. Teníamos un portafolio de clientes ahí y muchos de esos clientes no estábamos pues, realmente aportándoles mucho valor y eran más relaciones como de, mira, un proyecto, oye, hay dinero, sí, vamos a hacerlo. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a escoger con quiénes de verdad vamos a ser muy, muy valiosos para ellos. Nos enfocamos prácticamente en 3 clientes, nada más. Este, y entonces dijimos, vamos a aportar valor, vamos a ver cómo ayudarlos, vamos a ver cómo que ellos aprecien más que nunca lo que hacemos como compañía, ¿no? Y entonces, pues eso fue lo que nos dio las bases para reemprender y retomar el vuelo, ¿no? Eh, y bueno, por ahí, eso fue cómo actuamos, ¿no? Y cómo Pues lo mira, hicimos para salir de esa una etapa. ráfaga de grandes lecciones que podemos extraer de todo esto, ¿no? He estado destacando mucho la importancia de tener líderes conscientes, donde haya un propósito, pero haya unos valores, una ética, unos principios. Pero lo que tú nos regalas, Jaime, es este sorbo de realidad donde es muy cierto, en los negocios no basta con ser consciente, no basta con tener Ujú. una elevada ética moral, no es Ajá. suficiente para que los negocios sean exitosos, ¿no? Entonces, decías tú que faltaba, algo que ustedes descubrieron, reconocieron, decías, faltaba comunicación entre los Ujú. socios, por ejemplo, ¿no? Que a Sí. la postre, o sea, eso fue seguramente de estas, decíamos, bolitas de nieve, ¿no? Que se fue haciendo Ujú. cada vez más grande y Exacto. causó sus propios problemas, ¿no? Al margen de cosas circunstanciales que pasaron. Entonces, comunicación y confianza, un punto muy importante. Y mencionaste también la palabra restaurar, que es un tema Ujú. muy, muy importante de la confianza y que en el caso de ustedes es un ingrediente esencial de su historia inspiradora de éxito, de su historia injodible como líderes, pero como organización, que tuvieron la humildad, la sabiduría y la fuerza de restaurar la confianza con todo lo que ello implica. Restaurar, si lo vemos en términos personales, Ujú. significa perdonar, soltar. Sí. Y Ujú. perdonar o soltar significa, el verdadero perdonar y soltar significa olvidar, ¿no? Ujú. En gran medida no lo estemos trayendo a colación y demás, ¿no? Seguramente fue Ujú. todo un proceso, y de lo que yo los conozco, pues un proceso de crecimiento organizacional, pero personal, muy importante para todos ustedes, pero nos da grandes lecciones. Por eso esta historia es tan apasionante, una historia de una organización injodible, con líderes conscientes que evidentemente le dan ese espíritu injodible, porque al final la conciencia de los negocios, si hablamos de negocios conscientes, la conciencia de Ujú. los negocios, pues son las personas que están dentro, los líderes que están dentro, ¿no? Ujú. Y esta Sí. historia donde ustedes, pues, vieron los inicios, vieron un crecimiento acelerado, donde seguramente también vivieron el lado oscuro del éxito y todo lo que viene Ujú. con él, y nos regalas pues todo esto que viene. Vuelven después de la remontada al tamaño que tenían anteriormente, incluso lo rebasan. Sí. Eh,
y pues te das cuenta de muchos ingredientes o muchos elementos que ahora hay que tener presentes. Por ejemplo, de estos aprendizajes, Jaime, sin pretender que esta es una historia que se termina, o sea, todos los días estamos, y más en Sí. la época turbulenta de cambios tan rápido y tan frecuentes que tenemos, pues esta historia no termina. Pero al día de hoy, con esos aprendizajes, sabiendo que como seguramente muchos negocios, pues estás también junto con tus socios y tus colaboradores, pues atendiendo a las urgencias de las circunstancias actuales. Pero hoy con tu aprendizaje, Jaime, ¿qué dirías que ha sido crucial? ¿Cuáles son los elementos que rescatas hoy con tu experiencia de más de 17 años haciendo negocios que son importantes en el liderazgo, en la organización, en la cultura? Sí, pues fíjate que a partir de precisamente esta etapa, algo que nos dimos cuenta es íbamos a despegar de nuevo, ¿no? Esa era la intención que teníamos. eh, para contar un poco del tamaño de la empresa, ¿no? Cuando comenzamos éramos 5 personas, después llegamos a ser 70 personas, después cuando hablamos de este punto, el punto más bajo, ¿no? Llegamos a ser 40 personas aproximadamente, si no es que un poco menos. De ahí la historia, pues es que íbamos a crecer de nuevo y lo veíamos, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cómo podemos rescatar estos aprendizajes, estas cosas que consideramos esenciales para que cuando Grupo vuelva a crecer podamos mantener este ambiente, esta perspectiva y que no se desborone, ¿no? Porque ya nos había pasado. Entonces, rescatamos muchos de estos valores, de estos aprendizajes en lo que le llamamos nuestro libro de cultura. Este libro de cultura viene de influencias también muy relevantes como Tony Hsieh de Zappos, que tienen un gran libro de cultura, de empresas como Netflix, HubSpot, empresas igual del mundo de tecnología, que sus influencias pues llegan hasta acá, ¿no? Y entonces ahí rescatamos toda una serie de valores que lo pusimos en nuestro libro de cultura. Ese libro de cultura tiene valores como el respeto como base fundamental de la manera en que queremos que sea nuestra compañía, la humildad ontológica le llamamos, que es algo que rescatamos de Fred Kaufman, esta de compartir mi perspectiva, pero es saber que puede estar viciada, puede estar errónea. Valores como la integridad, la pusimos ahí, la responsabilidad incondicional, el poder responsabilizarnos, la honestidad también está ahí en nuestros valores, la aventura, la mente abierta, toda una serie de valores que los plasmamos ahí y que ahora han servido como guía para pues llegar a la empresa que somos ahora. Hoy en día somos aproximadamente 90 personas, más 95 personas aproximadamente, con muchos retos. Pero bueno, eso precisamente tuvimos que eh, pues dejar esas ideas ahí y eso nos está sirviendo también a nosotros como base de la conversación entre los socios, entre los líderes, los directores, y también como base para tomar decisiones ante los momentos difíciles que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que creo que pues toda compañía lo está enfrentando, ¿no? Entonces son esos valores y por ahí está ese libro que es lo que utilizamos, ¿no? Para bajar todas estas ideas. Ujú. Ese libro fue sin duda la punta de lanza de todo esto, que después ya fue una compilación. Ustedes han ido curando Ujú. información, influencias, como nos decías, Netflix, y otras fuentes de culturas Ujú. exitosas. Aquí, más allá de lo que pensemos de cada negocio, esos negocios sin duda tienen culturas exitosas, ¿no? Ustedes toman esos aprendizajes Sí. y hablabas de temas como, por ejemplo, la humildad ontológica, ¿no? Ujú. A mí, un concepto, una definición de liderazgo, hay muchas que me gustan. Una de ellas es una definición de liderazgo de Jim Collins, Ujú. autor del libro Good to Great. Ujú. Y empata mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Él dice que los líderes, él define niveles de liderazgo, Ujú. ¿no? Y el nivel más alto, dice, el nivel que sería el equivalente de líder consciente, Ujú. él le llama líder de nivel 5. Ujú. Y él dice, cuando se llega al nivel 5, dice, las personas que llegan al nivel 5, dice, son líderes que tienen una rara combinación Ujú. entre humildad personal Ujú. y voluntad profesional. Ok. Ujú. O sea, dice,
esa rara combinación es lo que dices, la voluntad profesional es la que los lleva a ser ambiciosos, a tener grandes metas, a ser muy efectivos en desarrollar un sistema de gestión, en desarrollar una cultura y demás, pero no pierden su humildad, que sería el equivalente de la humildad ontológica Eso es. que menciona Fred Kaufman. Ujú, Y aquí una anécdota rápido, ¿no? De ujú, estos, escuchaba hace poco una entrevista platicaron Fred Kaufman y Reid Hoffman. ujú. Reid Hoffman, el creador y De fundador LinkedIn. de LinkedIn, Ujú, y Fred Kaufman, pues que sigue siendo asesor, pero fue ujú, mucho tiempo, hizo un trabajo muy importante dentro de la cultura de LinkedIn. Y entonces rápidamente, decía, me llamó mucho la atención que decía Fred Kaufman, cuando me llamaron de LinkedIn para invitarme a trabajar, dice, yo venía pues ya de tener cierto prestigio, cierto éxito, no tenía necesidad económica, yo ujú. vivo en un yate y lo anclo en X lugar del mundo el día que quiero, dice, y yo me pregunté, ¿por qué querría yo trabajar otra vez para una empresa, no? Ujú, Con todo lo que tengo. Dice, bueno, entonces acepté entrevistarme con Reid Hoffman y con lo que me encuentro es que me piden ayudar a LinkedIn porque precisamente estaban haciendo la transición. El fundador, Reid Hoffman, le ujú. estaba cediendo ya el puesto de dirección general a Jeff Weiner. Y Jeff Weiner Ujú, fue, de hecho, el que le llamó a Fred Kaufman. Entonces, ok. cuando este hombre está por aceptar, dice, quiero hablar con el dueño, quiero hablar con Reed pues, para conocerlo. Dice, ya, solitos los dos, yo le pregunté, oye, a ver, pero ¿por qué estás interesado en darle la gestión a otra persona, a Jeff Ujú, Weiner? Y si lo que me dijo me impactó y eso fue lo que me hizo aceptar trabajar con ellos. Porque estoy convencido que Jeff Weiner tiene muchas mejores cualidades ujú. como directivo, tiene la energía y tiene una serie de elementos que él puede llevar la empresa todavía mucho más lejos de lo que yo podría. Dice, Bien. esa es una Ujú, demostración de humildad y de ujú. orientarse al propósito mayor, al beneficio mayor. Dice que eso fue lo que hizo que yo aceptara trabajar con ellos, ¿no? Y pues trabajó con ellos muchos años. Y entonces Muchos tiene años. que ver con todo esto, ¿no? Esa Claro. humildad ontológica, ese tener valores y principios. Y saber que de todas maneras un negocio requiere la parte, vamos a llamarlo así, dura y pura de saber gestionar. Hablabas de métricas, empezaron ya a poner métricas, a poner ciertas cosas que también se aprende por la parte dura en muchos de los negocios, ¿no? A veces Ujú, parece, insisto, que es nada más un tema de voluntad, un tema de ujú, valores, y eso es lo interesante de los negocios, que es una combinación de sí voluntad. Por eso ujú. digo que esta definición de Jim Collins me encanta. Es una rara combinación de humildad personal y de voluntad profesional, ¿no? Lo que hacen los líderes Sí. conscientes como tú, Jaime, como tus socios, y que llevan a compañías como Glue a donde están. En ese renacer, nada más no lo quiero dejar pasar porque los nombres son importantes. En ese Sí. renacer salió el nombre Glue, porque no se han llamado así Ahí durante nació. estos 17 años. Sí, no, Y no, no. siempre hay algo mágico en por qué Ujú. se le ponen los nombres a las cosas, sobre A todo las cuando se le compañías. piensa. Ustedes que también ya están muy metidos en el mundo del marketing, pues Sí, seguro hicieron su tarea. ¿Por qué sí. Gluo, Jaime? ¿Qué significa? Seguramente tiene un significado simbólico, yo diría tal vez hasta espiritual, ¿no? ¿Por qué Sí. Gluo? Sí, pues nos dábamos cuenta, bueno, la palabra es pegamento en Esperanto, entonces fue una sesión de así brainstorming, ¿no? De buscar nombres, buscábamos un nombre diferente, etcétera, pero con esta idea de unir, con esta idea de pegar piezas, creíamos que era una metáfora muy, muy, muy importante, ¿no? De lo que representaba el Lugo, ¿no? Nos dábamos cuenta cómo nuestro trabajo ayudaba a nuestros clientes, muchos de nuestros clientes están en etapas de transformación digital, donde están buscando adaptarse a toda esta ola de tecnología que ha llegado y están viendo cómo transformar sus compañías para que puedan abordar lo digital, ¿no? Entonces,
nos hemos dado cuenta cómo Gluo, nuestra compañía, se convierte en algo que ayuda a que diferentes equipos de las compañías trabajen y empiecen a trabajar de una manera mejor, ¿no? Entonces, veíamos eso, veíamos también como Gluo, cuando hacemos un proyecto, tomamos diferentes tecnologías, diferentes disciplinas, las unimos para que funcionen, ¿no? Como un producto integrado, etcétera. Y por otro lado, pues internamente también tiene toda una metáfora hacia la unidad, hacia el trabajar en el equipo, en conjunto, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí fue que salió el nombre. En el Esperanto nos gustó mucho la palabra, como se escuchaba, y bueno, así fue como nace el nombre, ¿no? Me encanta, parece que estuviera a modo, pero no, o sea, tiene mucha lógica, porque por eso dicen, por algo, quienes vibran en una frecuencia similar, pues se atraen, ¿verdad? Y Sí. ahorita mientras lo describías, pues me cae el 20 de la similitud que tenemos, mi firma de coaching y Ujú. consultoría, que ya hemos tenido el gusto también ya de tener proyectos juntos, Ajá, sí, se llama Wow. Y sí, pues sí, wow. le dediqué tiempo a pensar cómo quería qué significaba, y en esencia Ujú. Son significan lo mismo, conceptos, es muy lo similar. mismo. Sí, Mi empresa Wow quiere decir We Are One, son las siglas de We Are One, todos somos uno, todo está unido, la ujú. Todos separación es una también. ilusión, ¿no? Mientras que ustedes, yo en el mundo del liderazgo, de las personas, Ujú, ¿no? Del desarrollo humano, y ustedes ujú. en el mundo de la integración de la tecnología, Sí, combinando, sí, tecnología, pero también el aspecto humano, entonces no hay casualidades, ¿no? Y los nombres sí, son no, poderosos y son importantes porque son palabras y el lenguaje lo es todo. Qué sí, maravilla, Jaime. Y sí. para quien no ubique y pueda tener claridad, si puedes decirnos brevemente qué hace Gluo, para quién Gluo es una buena opción, a qué se dedican en Gluo. Sí, claro, con gusto. Pues básicamente lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a crear experiencias digitales y productos digitales. ¿Qué me refiero con esto? Las marcas, las empresas hoy en día están buscando cómo darle una buena experiencia digital a sus clientes, ¿no? Y nosotros precisamente somos quien les ayudamos, quien analizamos cómo es la interacción que pueden tener con sus clientes, las oportunidades que están en el mundo digital, con tantas tecnologías que existen, y entonces tenemos un equipo que puede ayudar a hacer realidad esas ideas, ¿no? Desde hacer estrategia, conceptualizarlas hasta llevarlas a cabo y que se vean reales, ¿no? En una aplicación móvil, en un sitio web, en una página de aterrizaje, en diferentes elementos, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos dedicamos en Gluo, y en general trabajamos con empresas grandes. Es el tipo de proyecto donde hacemos un fit, ¿no? O de empresas medianas a grandes. Y bueno, básicamente eso es a grandes rasgos, ¿no? Que eso es lo que hacemos como compañía. Y Ujú, eso que hace suena muy interesante precisamente para los momentos que vivimos donde el mundo se está volviendo, por lo menos por ahora, ujú. pero yo creo que muchas de estas cosas llegaron para quedarse mucho más virtual, mucho más Sí, digital, digital. ¿Qué claro. oportunidades están viendo en Glue hacia el futuro? ¿Cómo ven el futuro del e-commerce, de todo el aspecto digital con los cambios que está sufriendo el mundo, digamos, la sociedad global? Claro. Sí, pues como en el mundo y en la sociedad, en México, en todas partes, ¿no? Enfrentamos el cómo dar continuidad a nuestros negocios. Entonces, eh, las diferentes industrias, ¿no? Donde colaboramos, viajes y hospitalidad, financiero, cada una tiene retos muy distintos, pero definitivamente el que las firmas o compañías se enfoquen en dar una mejor y ser mejores en su experiencia digital es una apuesta que paga, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque hoy en día, pues con el distanciamiento social, con las nuevas maneras de trabajar, etcétera, los retos en la educación, etcétera, pues lo que está provocando es eso, que necesitemos interactuar con las compañías, con las marcas de manera digital. Y pues aquellas que inviertan, aquellas que lo hagan oportunamente, aquellas que generen esas experiencias, pues creo yo que van a ser las ganadoras, ¿no? Independientemente también de que pues la pandemia, todos esperamos va a pasar, este, pero creo que es una inversión segura, y pues ya se está viendo, ¿no? La aceleración que hubo en los temas digitales en los últimos meses, pues dicen que equivale, ¿no? He escuchado de todo,
aceleró en 2 años, en 5 años, en 10 años. Hay todo tipo de estimaciones, pero sí, o sea, creo que las compañías que inviertan en lo digital definitivamente va a pagar, ¿no? Hay que hacerlo bien, obviamente. Igual, como decíamos al principio, se presta para que haya mucho charlatán o gente que te venda la fórmula mágica. No es sencillo, pero bien hecho creo que paga, definitivamente. Y pues historias hay muchísimas, ¿no? De cómo vale la pena invertir en lo digital. Esa es mi perspectiva. Pues creo que está muy claro la oportunidad o la necesidad de lo digital. Por ahí se dice que todo eh, estas circunstancias que nos ha traído la pandemia han adelantado la agenda del mundo, lo que hubiera ocurrido Ujú, en por lo menos 10 años, ujú, dentro de 10 años, se ha adelantado enormemente. Y eso para todas esas personas que están en negocios, ujú. que van ya más encaminados hacia lo digital y no lo han hecho, pues aquí están grandes opciones. E-commerce es una de las especialidades, lo que decías, el tema de la experiencia, mejorar las experiencias de los usuarios en Ujú. el tema digital. Y pues con todo lo que hemos hablado, además hacerlo con alguien serio, con alguien ético. Evidentemente, y quiero ser muy claro, no tengo ninguna participación de negocios en la compañía de Jaime. No acordamos esta charla para un tema de marketing. Realmente nos hemos enfocado en el tema del liderazgo, pero sin duda es una muy buena opción si alguien está buscando hacer un trabajo bien hecho en el tema digital, competir en esa arena que es mucho del comercio que ya se manejaba ahí y que se está manejando, pues va a seguir siendo muy, muy necesario. Entonces, Gluo es la compañía, Gluo puede ser una buena opción. Y pues vaya, Jaime, yo sé Sí, que mucho esto que sigue platicar. y yo sé que seguramente pues ya ustedes están pensando en la siguiente ola, en los siguientes cambios, en adaptarse, porque son una empresa responsiva, que es una de las otras cosas que nos une, responsive, que ya he hablado Sí. en el episodio que hablé de organizaciones responsivas. Jaime Ujú, es alguien que es muy activo en ese campo, con el cual ujú. también comparto ideas y actividades, incluso recursos, tiempo le ha puesto al tema de responsive. Y como empresa responsiva, pues ustedes ya están haciendo su tarea de Ujú. tomarse su medicina, la que se tengan que tomar, de hacer sus ejercicios, de tomar sus decisiones y enfocarse hacia el futuro. Y así es que con todo esto que hemos platicado, Jaime, pues te tengo dos preguntas. Ok. Desde ese ángulo, la primera es, con todo esto, ¿tú cómo explicarías que funciona el universo? Ok. Am, bueno, comentaba al inicio que tengo una base y fundamento, ¿no? Cristiano, entonces mi perspectiva o los lentes bajo los que observo todo el mundo siempre están basados en una figura que es Dios, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos recibido un universo y un mundo, ¿no? Maravilloso, en donde como seres humanos pues tenemos retos, ¿no? Cómo convivir, cómo vivir, cómo ir hacia adelante, cómo enfrentar problemas como los que estamos viviendo, ¿no? Como una pandemia a nivel global, los retos políticos, los retos sociales, todos los retos que existen, ¿no? Pero definitivamente mi perspectiva es que hay una fuerza empujando las cosas hacia el bien, hacia cosas positivas, hacia cosas que podemos esperar lo mejor, ¿no? Y esa fuerza, mi perspectiva es que es Dios. Entonces, eso es lo que da ánimo, ¿no? Y que personalmente es el motor, ¿no? Que puedo decir que me mueve hacia adelante. Y en ese sentido, pues mi perspectiva es positiva, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a trabajar juntos? Bueno, hay muchos retos, pero definitivamente hay que seguir y hay que ir para adelante y deben ser cosas buenas, ¿no? Así es como lo percibo. Me encanta, Jaime. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Ok. Para ti, ¿qué es ser injodible? Al ser injudible, es ante toda circunstancia, ante toda situación que enfrentas, tener esa capacidad, esa disciplina, esa mentalidad, esa mente fría para convertirlo en algo positivo, en algo que podría ser, te platicaba hace rato de algo que estoy leyendo por ahí, que algo que se convertía en un obstáculo, convertirlo en la oportunidad, en algo que te guía hacia dónde seguir, hacia dónde empujar y dónde
dónde caminar, ¿no? Tener esa capacidad, eso creo que bueno, sería mi definición de injodible, ¿no? El tener ese espíritu, esa lucha, esa valentía, esa resiliencia para seguir adelante y no tumbarte ante las circunstancias, ¿no? Eso sería. Estupenda definición, me encanta, muchos elementos ahí. Jaime, por favor, dile a la audiencia dónde te pueden encontrar a ti, dónde pueden contactar con Gluo, dónde. Ok, pues hay varias formas. Estoy en LinkedIn. Me pueden buscar como Jaime de la Fuente. Esa es una forma. También, eh, bueno, no soy muy activo en Twitter, pero pueden seguirme también. Soy xjames, xjames, soy @xjames, es otra forma en donde estoy. Y mi correo, que es james@gluo.mx. Ese correo también estoy disponible y claro, con gusto pueden contactarme. La página de nuestra compañía la pueden buscar así simplemente en Google y les aparece luego. Esa es la manera en que pueden contactarme. Y con gusto, ojalá esta historia le dé, pues no sé, mucha insight, experiencia, conocimiento a todos los que lo escuchen, ¿no? Este, por ahí se me olvidaba algo que creo que puede ser relevante. Me preguntabas de las influencias, ¿no? Algo que ha sido una influencia muy grande también fue la historia de Semco, una compañía brasileira, este, que Ricardo Sembler, que es su director, por ahí leí su libro a inicios de nuestra compañía y ese libro y todas las ideas y las prácticas que tienen ellos han influido mucho de lo que es la cultura Gluo y y la verdad podríamos hablar también un montón acerca de eso, pero bueno, es un recurso que les recomiendo por ahí, Ricardo Sembler, Semco, Maverick se llama su libro, ahí tiene pláticas en TED y en otros lugares. Entonces, también hay ideas muy interesantes relacionadas a los negocios conscientes, a organizaciones responsivas, etcétera. Entonces, también no quise dejar de mencionarlo. No, maravilloso y qué bueno que lo compartes porque una de las cosas que más buscamos y nos encanta es precisamente compartir recursos, ideas, que nuestra Ujú, audiencia se lo lleve. Y segundo, viene muy bien a lo que hemos ejemplificado en toda esta charla, porque un libro pudo cambiar el curso de la historia para ustedes. El sí, ejemplo de una compañía como esta última que nos estás diciendo, el caso de Semco, que ujú, te da ese ejemplo de cómo él le dio la vuelta a las cosas y cómo creó una cultura muy sólida, transformadora. Justamente eso es lo que también buscamos, inspirar. Con que una persona que escuche este podcast se lleve una idea que le permita ya sea echar a andar algo o le permita rescatar, salir de un obstáculo, de un bache, hemos cumplido nuestra misión, Jaime. Así es que de maravilloso acuerdo. que nos hayas compartido esto último. Ha sido No, un pues con verdadero gusto. placer. De verdad, un gusto siempre conversar contigo, estar cerca de ti, Igual, cerca de Víctor. tu gente, de tu equipo, porque pues ahí es donde se ve la cultura que se ha hecho, ¿no? Es Ujú. siempre un placer trabajar contigo y con todo tu equipo. Así es que muchísimas gracias, Jaime. A Al ti, contrario. mi querido Injodible. A mí me encuentras en redes sociales, en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook también, en nuestro sitio web injodible.mx, en las plataformas de podcast, Spotify principalmente, y también en YouTube. Te invito a que visites nuestro canal de YouTube, donde tenemos unas semblanzas maravillosas que hemos estado haciendo sobre los episodios, cápsulas y demás. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.